¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si podemos empezar la charla de esta noche. Y lo primero que os pido a los 126 que habéis cambiado de un enlace a otro de YouTube es que me confirméis que me estáis viendo y que todo funciona bien y que os vais conectando. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si podemos empezar. Bueno, estamos poniendo a prueba el estrés de todos, el mío el primero, o sea que no es adrede porque estaba histérica de pensar que estabais 300 personas conectadas, aguantando ahí con tal paciencia, con las horas que son y con lo que tenemos que hablar, que es un temazo, es muy importante, y tenemos a Alejo Cabeza y a Marcelo Soy también preparados hace rato, y estamos todos aquí con un ataque de nervios, y eso es ajeno a nosotros porque a veces YouTube juega malas pasadas, ya nos ha pasado en algunos directos que de golpe y porrazo no conecta bien, y aunque tengamos buenas conexiones y todo nuestro equipo esté dando el máximo posible para que estéis con nosotros, pero YouTube y el mundo de Internet tiene estas cosas. Estamos en otro enlace y lo vamos a meter en Instagram, también por newsletter lo vamos a volver a enviar y esto quedará grabado, con lo cual habrá replay. Los próximos días podréis repasar y también asistir si lo estáis viendo ahora grabado, en diferido, porque no habéis estado en el directo. Al final haremos turno de preguntas, con lo cual, bien, todos los que estáis en el directo, bien, porque si hacéis preguntas hoy de estrés, de insomnio, de estrés, insomnio, y tenemos aquí un psicólogo para contestar y un dietista farmacéutico y PNI, pues un lujazo. Si os pueden contestar, si vamos ahí mirando el chat y nos da tiempo, porque hay también muchas preguntas que yo ya llevo preparadas, que nos han hecho estos días y también las quiero formular. Si os parece, somos 250, no somos los 300 que estábamos en el otro canal. Yo voy animando a ver si van viniendo hacia aquí. Lo que pasa es que, bueno, la gente también tendrá sus cosas y son las 8:24 de la noche y teníamos que empezar a las 8 en punto. Bueno, disculpas de nuevo. Si te parece, Jordi Carreño, puedes dar entrada a Marcelo y a Alejo, que así les doy la bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, han puesto a prueba los nervios de todos. Gracias porque la gente ha aguantado. Eso quiere decir que tiene mucho interés con el tema de hoy y tiene muchas ganas de escucharos. Y no es por poco, el tema es un temazo. Hoy vamos a hablar de cómo rebajar el estrés para dormir un poco mejor en tiempos de pandemia. Vamos a situar un poco antes de empezar. Tengo un par de estudios para comentar así de saque. Un grupo de investigadores de la Universidad de Salud Mental del Quebec ha estudiado los hábitos de sueño durante la pandemia, durante la primera ola en China, y determinó que la incidencia del insomnio era un 37% más grande que antes de la pandemia. Eso por un lado. Otro estudio hecho en 27 países de Latinoamérica, en el cual han participado 5.000 personas, también ha determinado que la pandemia, aparte de provocar más incidencia de insomnio, hace que nos acostemos más tarde, nos levantemos más tarde por la mañana y que este semiconfinamiento cronificado haya provocado un consumo mayor de entretenimiento en formato digital, un aumento de medicación y de drogas. Es la tormenta perfecta para que aparezca lo que ya se está llamando en los medios de comunicación, y nosotros también, corona insomnio. Es decir, el momento actual no se puede eludir. El insomnio es una pandemia de siempre, es la otra pandemia, pero se agrava en un momento como el actual, porque realmente hoy, escuchando a Alejo, veréis que es la tormenta perfecta y que está bastante justificado que estemos durmiendo mal justo ahora. Yo hacía una encuesta ayer para preguntar si la gente tiene insomnio desde la pandemia o desde antes. Os debo decir que ganó
y no por una mayoría ajustada, la respuesta de que la gente ya tenía antes insomnio y no por la pandemia, pero que por la pandemia sí que había casi la mitad, que respondían que desde la pandemia, es decir, hay mucha gente que antes ya sufría insomnio, de las que deben estar ahora en el chat de YouTube, y hay mucha que desde la pandemia debe dormir peor. Y la siguiente pregunta que hacía yo era si el estrés, ellos reconocían que era el motivo por el cual no duermen. Y era, sí, es el estrés, no, no es el estrés o no lo sé. Porque yo siempre pienso que qué difícil es saber si el estrés es lo que te provoca problemas en tu vida. Que quizás vosotros estáis convencidos de que sí que lo sabemos y no queremos darnos cuenta, porque la solución no está en vosotros, sino en nosotros mismos, y muchas veces no nos empoderamos suficientes para pensar, piensa de verdad si tienes estrés y si lo llevas bien en tu vida. Y la mayoría apabullante dijo, sí, mi insomnio es por estrés. Y pensé, bueno, vamos por bien camino porque ya teníamos agendada esta charla y también el curso Apágate Insomnio, Marcelo, cuando empezamos hace 2 años a pensarlo, pensamos al final que le faltaba una pieza que la fuimos a buscar en Alejo Cabeza, que era, vamos con un psicólogo de la mano porque aquí somatizamos un montón y hay mucho estrés y el insomnio no viene solo por comer mejores alimentos, porque es multifactorial. Y ahí es donde después os contamos más cosas del Apágate Insomnio que empezamos el próximo lunes. En todo caso, Alejo Cabeza, él es psicólogo, tiene una visión integrativa, sistema de sistemas, que dice él, hace sesiones presenciales en Palma de Mallorca, donde reside, pero sesiones online para toda la gente que lo quiera. alejocabeza.com, a través de su web podéis contactarle. Y a Marcelo Soy, quizá ya lo conocéis, dietista, farmacéutico, PNI, pasa visita, pasa consulta al Institut Xavi Verdaguer en Barcelona, con desde la pandemia también, muchas sesiones online, y ahí a través de Institut Xavi Verdaguer también lo podéis localizar. Tenéis 2 terapeutas a vuestra disposición y esta noche vamos a aprovecharlo tanto como podamos. El estrés, decíamos, empezamos, Alejo, es el factor más común en esta falta de descanso. El COVID, decíamos que lo tiene todo para poner al límite nuestra capacidad de mantener el equilibrio, y ahora lo veremos. Cuando yo digo que es la tormenta perfecta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues, Nuria, yo creo que nos estamos refiriendo a que si antes ya había una tormenta en el estilo de vida que agravaba los problemas emocionales, el estrés, y muchos lo sufrían tanto en insomnio como en debutar en depresión, que es la primera causa de discapacidad en el primer mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que si ya el sistema de vida que teníamos, el estilo de vida que teníamos, era incoherente con nuestros genes, ¿vale? Porque desde la perspectiva evolutiva o de la coherencia genética, las piezas encajan. Entonces, el insomnio viene a ser como... Marcelo después nos lo comentará, pero es como las enfermedades sería como la consecuencia, no la causa de que tú no estés durmiendo bien. Entonces, las intervenciones que se han hecho a nivel política para la gestión de la crisis del COVID, creo que lo que han hecho ha sido realmente agravar y debilitar lo que son los pilares de la salud, ¿vale? Si ya nuestro estilo de vida occidental y moderno ya eran en contra de este estilo, y quien no se lo ocurrase un poco, tarde o temprano, lo más probable es que acabase enfermando de alguna forma, porque la sociedad en la que vivimos te lo tienes que currar, no des por hecho que vas a tener salud sin currártelo, porque todo juega en tu contra. Desde la contaminación química hasta la soledad, la falta de movimiento, la falta de una nutrición coherente que nos nutra y sea antiinflamatoria. Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? La pandemia lo que ha venido a hacer ha sido agravar mucho más o intensificar el estilo de vida que nos estaba ya enfermando. Me explico. La pandemia lo que ha hecho, entre otras cosas, por ejemplo, ha sido, si ya éramos sedentarios, la pandemia ha hecho que se multiplique, pero por 1000, la falta de movimiento. Y hace poco estaba Nuria leyendo un estudio muy interesante, que es que lo que más estresa a los ratones es la falta de movimiento, es decir, no poder moverse.
unos ratones que no se pueden mover se estresan un montón. ¿Y qué pasa cuando se estresan un montón? Que la amígdala se hipertrofia. Y si la amígdala se hipertrofia, nos volvemos impulsivos y nos metemos en estados emocionales de estrés y ansiedad, como cronificados. Entonces, el eje que sería amígdala, corteza prefrontal, que es lo que nos hace ser más racionales y tomar buenas decisiones, se desequilibra. Y en psicología, bueno, y en lo que es la salud, se escucha muchas veces que la función hace al órgano. Entonces, si la amígdala trabaja un montón, lo que al final pasará es que comienza a gobernar una forma más primaria nuestra forma de vivir y de estar, en detrimento de una forma más inteligente y relajada que sería la corteza prefrontal. ¿Me escucháis bien, Nuria? Sí, Sí, perfecto, sí, sí. Alejo. Vale, es que ahora me había parecido que... ¿Algún Vale. pequeño corte? No, Sí. y muy interesante lo que estás diciendo. Sí, no, es que justamente hoy he tenido acceso a varias insights o estudios y un vídeo que he visto de un farmacéutico también, que ahora lo comentaré, que van al pelo para lo que estamos viendo hoy. En resumen, es un poco que las medidas políticas que se han adoptado para hacer frente a esta crisis sanitaria, si fueran unas medidas inteligentes, tendrían en cuenta que si lo que queremos es proteger la salud del colectivo, de la población, si vamos a hacer medidas de reducción de movimiento o de dejar de ver a nuestros seres queridos, de alguna forma este comité de expertos que todos esperábamos en algún momento, hubiesen hecho un contraataque o un plan de campañas políticas para contrarrestar lo que iba a agravar la cuarentena. No sé si me estoy explicando. Sí. Desde controlar la dieta informativa que están dando las televisiones, que yo hace años que no lo veo porque un poco lo que pasa es que es evidente que el miedo capta nuestra atención, lo que más capta nuestra atención. Entonces, los canales de información lo saben. ¿Qué pasa? Que si pueden vender y agravar y hacer que la gente esté muy pendiente de sus medios de comunicación, eso les genera publicidad, les genera pues un share, ¿vale? Que está bien, ellos lo hacen, juegan sus cartas, pero entiendo que el gobierno tendría que velar un poco porque más información y con más intensidad no siempre es mejor. Entonces, como la famosa campana de Gauss, llega un momento que si hace la persona, el colectivo entra en un estado de alerta extremo, ¿vale? Porque está todo el día con el rum, con las muertes, con los sucesos, somos víctimas todo el rato de pérdidas de familiares, porque estamos perdiendo, es inevitable, pero debido a las neuronas espejo, vivimos esas pérdidas, tenemos empatía, entonces, ojo con la dieta informativa, porque nos pone en un modo de peligro extremo, ¿vale? Y entonces, si racionalizamos y vemos que la letalidad del COVID ahora mismo está entre un 0,8 y un 1,1 y que la letalidad de la gripe normal está en 1,2, podríamos bajar un poco este nivel de hiperalerta. Es verdad que está habiendo casos graves y que hay gente joven que también lo está cogiendo, pero si desglosásemos la información y viésemos que de este 0,8% de gente que lo coge o este 1,2 que lo coge, ¿qué porcentaje de gente joven lo está cogiendo? ¿Por qué digo esto? Porque si racionalizamos los problemas, bajaremos lo que es la percepción, la amenaza percibida. Bueno, son varios temas. Entonces... Vamos lo de la dieta informativa lo apuntamos. El consejo es que yo creo que la gente cuando se satura ya lo hace de por sí, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, pero sí que es verdad que después, al cabo de unos días, necesitamos oír las noticias, ni que sea para saber cómo está lo del confinamiento comarcal, de si ahora los bares abrirán una hora más, ¿no? Es que lo necesito saber para si puedo dejar de estar un poco tan aislado, ¿no? Pero bueno, lo de cerrar la televisión está claro. Lo de la amenaza percibida que dices es interesante. Es decir, ha llegado un momento que nos estamos creyendo que esto es
mucho, mucho más grave que la gripe, no se parece en nada, no voy a decir que el COVID es como la gripe, pero la mortalidad que tiene la gripe es un punto superior al máximo de esta horquilla que acabas de dar, de 0,8, 1,1, con lo cual, bueno, a ver si sin tanto miedo podemos descansar mejor y tener menos estrés. Pero al principio de todo has dicho, la tormenta perfecta es porque ningún gobernante ha medido que estamos dejando de movernos, y eso es muy importante, movernos. Ahora lo cuentas y después has hablado del tema del aislamiento, que yo creo que aquí tendríamos que hacer una parada y que nos lo cuentes un poco mejor, porque lo del aislamiento del grupo es una cosa brutal. O sea, nuestra vida estaba hecha de interacciones sociales y nuestra felicidad se basaba en todas las organizaciones semanales y de fin de semana que hacíamos respecto a nuestros amigos y familia que ahora no nos dejan ver, ¿no? Y eso para mí es dramático. O sea, no tener vida social es como no tener libertad. Correcto. Sí. Si lo enlazamos con... Ay, perdona, Marcelo, perdona. No, sigue, Alejo, que voy apuntando, voy tomando nota de lo que dices, voy a hacer como pequeño cuadrito. Después llamamos a Marcelo, seguro. Pues lo que decía Nuria tiene mucho sentido. Entonces, si los políticos que están tomando las medidas para gestionar la crisis saben que nosotros somos sapiens y que los sapiens necesitan un estilo de vida que sea coherente con sus genes para no tener estrés y que este estrés haga que se dispare el sistema simpático, que sería lo que hablábamos nosotros, el sistema simpático es que estés en guardia, que estés en máxima alerta. Y estar en máxima alerta nos va a hacer que durmamos mal, porque para dormir tenemos que... Es como un columpio. Y si el sistema simpático está hiperactivado, el parasimpático, que es el de la relajación, el de dormir, no puede gobernar la noche porque está desequilibrada la balanza. Entonces, el aislamiento, lo que tú estás diciendo, es una de las cosas que más estresa a las personas. La soledad es un estresor natural de las personas. ¿Por qué? Porque quedarnos sin el apoyo de la tribu hace, pues, no tanto tiempo, implícitamente estabas como condenado a la muerte cuando te desterraban o cuando te quedabas solo un sapiens en la naturaleza. Es muy difícil que pudiera sobrevivir. Entonces, percibir que no tenemos conexión nos estresa, pero es que encima el contacto físico, el contacto con los otros seres queridos, nos suben lo que son la oxitocina, la hormona del amor, nos suben las endorfinas y bueno, y luego también nos rebaja el estrés, poder compartir los problemas. El contacto físico es importantísimo, por eso los bebés prenatales o neonatos lo primero que hacen es contacto piel con piel. Es decir, la conexión, el aislamiento nos afecta muchísimo más de lo que nos pensamos. Y lo que decía antes, la cuarentena, nos estamos metiendo en casa y lo que te decía es que se ha visto que a los ratones lo que más les estresa es la pérdida de movimiento. Nosotros no somos ratones, pero podemos intuir que la falta de movimiento nos afecta mucho también. Entonces, todo esto nos sube mucho lo que es el cortisol y empodera lo que es esta estructura que es la amígdala, que es como la del niño, ¿no? Y entonces te mete en estados emocionales muy negativos, de ansiedad, de estrés, de alteración, que son incompatibles con el descanso. Además es que ha sido de golpe, ¿no? Es lo que tú cuentas, que no ha sido paulatino. O sea, si nosotros durante los últimos 10 años te van diciendo que tu vida se va a acabar tal y como la habías aprendido hasta hoy y que vas a vivir de una forma diferente, pero te lo van metiendo como poco a poco, pero claro, ha sido de un año para otro, de un día para otro, pero y la cosa no mejora, que bueno, que no te... De alguna manera, Nuria, yo creo que todo se ha ido agravando porque realmente vivimos en un tipo de sociedad donde se tiene mucho miedo a la muerte, a la pérdida, sobre todo de trabajo, porque hemos creado como una sociedad muy inestable, ¿no? Con el constante miedo a perder lo que tenemos, las cosas materiales, pero también las personas. Pero además es una sociedad que está muy basada en la belleza, en el éxito. Entonces, ya es una sociedad estresante de por sí. Y yo creo que
todos esos factores se han unido ahora al aislamiento del cual habla Alejo, ¿no? A la inseguridad constante, al miedo impuesto por los informativos, por los medios de comunicación. En fin, la incertidumbre es nuestra peor enemiga, pero veníamos de mucho tiempo de incertidumbre y creo que todo ha sido como una escalada. Y la situación a nivel de estrés ha ido empeorando muchísimo y del insomnio por descontado. Después tiene un factor que como desconocemos este nuevo virus porque es nuevo, no sabemos qué pasará mañana. Y la incerteza, el futuro incógnita, eso no se puede soportar. Y eso se ha comentado ya mucho, ¿no? El factor de incontrabilidad, ¿no? ¿Dices tú, Alejo? Sí, sí, sí. Claro, una de las cosas después que podemos mirar para intentar rebajar lo que es el estrés, nosotros cuando nos estresamos, normalmente cuando tenemos un problema existe y nos estresa en la medida de que nos falta información para resolverlo, ¿vale? Entonces, en la medida que encontremos información, y de ahí encuentro que es tan interesante formarse, hacer cursos para entender los problemas, sé que es un guiño al curso, pero es que es verdad, cuando un problema es falta de información. Entonces, todo lo que sea comprender el problema nos va a permitir resolverlo. En este sentido, cuando nosotros nos encontramos ante un problema, con la corriente budista nos dice un poquito, céntrate en lo que tú puedas cambiar y en lo que no, lo aceptamos, ¿no? Entonces, en lo que dices tú, Nuria, vamos a centrarnos en lo que podemos controlar, porque la percepción de control sobre un problema nos relaja, nos empodera, nos hace más, nos pone las pilas, ¿no? Y sobre todo, los problemas se tienen que resolver por la mañana, cuando tenemos ese chute de dopamina que nos hace ver los problemas con menos gravedad y tenemos más recursos cognitivos para hacerle frente. Entonces, muchas veces, por las noches, todo eso que pensemos que nos da miedo, no nos lo creamos, ¿vale? Nos vamos a decir a nosotros mismos, esto mañana por la mañana te atiendo y lo voy a hacer con más capacidad. ¿Por qué? Porque estamos en ambientes hormonales muy diferentes o neurológicos. Por la mañana estamos bajo los efectos y los poderes de la dopamina, por la tarde de la serotonina y por la noche de la melatonina. Y son neurotransmisores que tienen poderes diferentes. La melatonina no tiene el poder de la resolución de problemas, ¿vale? En todo caso, los agrava. Por la noche es mejor que todo ese run lo aceptemos, pero que no nos lo creamos, ¿vale? Entonces, de toda esta crisis que tenemos, ¿qué puedo hacer yo para controlarlo? De todas estas medidas políticas que a mí me quitan todos estos reforzadores negativos que he perdido, como ir al cine, ir a bailar con mi pareja, ir de restaurantes, quedar con amigos, hacer torradas, de todo esto, no puedo ir al gimnasio y todo esto, ¿qué puedo controlar yo, no? Entonces, en esta sensación de controlabilidad e incontrolabilidad, sería una de las herramientas que utilizaremos para rebajar el nivel de estrés que tenemos, ¿vale? ¿Qué podemos controlar de todo esto? Pues podemos controlar, recuperar nuestro objetivo vital. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro el objetivo vital que queremos hacer con nuestra vida, con un parón como este que nos capta tanto la atención, nos quedamos como desorientados. ¿Y qué pasa? Lo que tú decías, Nuria, que la gente necesita hacer algo, tener un objetivo y se vuelca pues a los videojuegos. La industria de los videojuegos que ha subido un 365% su mercado, no sé cómo se dice, pero que están ganando mucho dinero. Pero es que normal, la gente necesita tener una misión, o dirigir su energía hacia algo. Entonces, recuperemos eso y centremos, aunque estemos en cuarentena, se siguen investigando. Había quien decía, durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron descubrimientos científicos increíbles, es decir, el mundo está en guerra, pero había gente que tenía muy claro su objetivo y no se desorientaba ni se dejaba marear por esto. Entonces, me gusta pensar que todos tenemos una misión en esta vida y que tenemos algo que aportar, entonces centrémonos y hagamos todo lo posible, pues si es leer, pues leer, pero no estar con la tele y el run y más COVID, ¿no? Vamos a intentar bajar lo que es ese cortisol. Entonces, me he hecho aquí un pequeño esquema porque son muchas cositas y no sé si se ve, pero
Es como intentar concentrar lo que se hace en un curso como el de insomnio o de sesiones en una horita y va a ser complicado, pero bueno, también podemos controlar si reforzamos o no nuestro sistema inmunológico, ¿vale? ¿Para qué? Para cuando me coja el COVID, pues tener más garantías, es decir, no puedo controlar en gran medida si lo cojo o no, pero sí que puedo controlar si voy a estar preparado y si mis seres queridos van a estar preparados. Entonces me puedo formar, les puedo informar si ellos quieren, porque esto siempre hay que respetarlo. Y entonces puedo controlar si voy a estar habiendo comido ultraprocesados porque me aburro en casa, tengo ansiedad y tal, pues no comprar esos ultraprocesados o esos alimentos ultrapalatables que, como tengo ansiedad, me voy a tener, si no los tengo en casa, eso lo puedo controlar. Puedo controlar tener rutinas, ¿vale? Tener un día a día estructurado para estas personas que están en ERTE o que ahora mismo han perdido el trabajo. Todo esto se puede controlar. Otra cosa que podemos controlar, la educación financiera, ¿vale? En nuestro mundo, una de las principales causas de estrés, y ahora más que nunca, es no saber qué va a pasar a nivel laboral o económico. Entonces, yo desde hace tiempo que ya empiezo a recomendar a las personas que no podemos ser analfabetos financieros. Yo lo era, ¿vale? Y entonces siempre vas al límite. Es una fuente de estrés muy importante. Yo recomiendo el libro El hombre más rico de Babilonia, ¿vale? Es como una educación básica para no ser analfabeto financiero. Entonces, te da unas pautas muy fáciles que tú puedes aplicar y para mí, personalmente, hay un antes y un después aplicando lo que te dicen. Entonces, otra cosa que quiero comentar, Nuria, toda la información que nosotros damos en este webinar gratuito y toda la información que daremos en el curso no sirve de nada si la persona después no pasa a la acción, ¿vale? Es decir, en la acción se pierde o se rebaja el miedo. Es como cuando tú estás pasivo o estás activo. Entonces, el rol de activo, de coger al toro por los cuernos, va a hacer que tú te empoderes y además va a hacer que esa información no sea estéril, porque siempre se ha dicho que la información es poder, pero no es verdad. La información sin acción es estéril. Es decir, por muchos libros que tengas, si no te lo aplicas, si no coges y sacas fuerzas y dices hasta aquí, hoy me pongo a hacer esos 5 minutos de ejercicio, o hoy o cada día dedico 20 minutos de meditación, o voy a poner en práctica los consejos que nos da Marcelo para la estructura del sueño, para poder garantizar o aumentar las probabilidades de dormir bien. Si yo después no doy ese paso, es que no sirve de nada estirar el dinero en cursos de información o en horas de ver estos webinars. Entonces, dar ese pasito y ser activos también nos va a hacer que baje el estrés, porque te sube la percepción de control del problema, ¿no? Claro. Muy bien. Es que hay mucho por hablar. Marcelo, cuando decía Sí. refuerza tu sistema inmune, una de las cosas que genera el estrés es justamente la alteración del sistema inmunológico. De hecho, todas las personas que sufrimos estrés, al cabo del tiempo vamos a la consulta, Marcelo nos atiende, mira nuestras analíticas y encuentra ahí un festival de infecciones por virus, por ejemplo, y ves que el sistema inmunológico está muy debilitado. Es decir, yo no sé dónde empieza el estrés, si empieza en el insomnio y después eso hace que nuestro organismo falle, o es que nuestro organismo falla y como está tan cao, es eso lo que nos produce el insomnio. Pero que el sistema inmunológico que debemos reforzar, decía al principio Alejo, es uno de los tocados de muerte por el estrés, seguro, pero hay más. No solo es el sistema inmunológico el que se altera, ¿verdad? Totalmente, Nuria. Es que el estrés y la falta de sueño se comen nuestros nutrientes y es así. Cuando decías el sistema inmunitario, el cortisol alto, la hormona del estrés alta, sostenida en el tiempo, afecta al sistema inmunitario, pero como dije en el webinar, afecta también a la respuesta de las vacunas. Imaginamos ahora lo importante que es este factor. En un estudio salió que unos chicos se vacunaron de hepatitis A y el día antes la mitad de ellos se dejaron sin dormir. Pues después de una semana, la mitad de los chicos que habían dormido tenían 4 veces más anticuerpos
contra el virus de la hepatitis A de los que no habían dormido la noche anterior, una sola noche sin dormir, 4 veces más anticuerpos que el resto. Entonces, es el impacto que tiene el estrés y la falta de sueño en nuestra vida es algo que nos supera. Probablemente no conocemos todavía la importancia y gracias al Premio Nobel de Medicina del 2017, donde se estudiaron la importancia de los ciclos circadianos, de cómo nosotros nos comportamos durante las horas de día o durante las horas de noche, ha dado como el punto de salida a revisiones, a estudios sobre la importancia del estrés y del sueño, porque el estrés, el insomnio, se come nuestro magnesio, se come nuestras vitaminas del grupo B. De hecho, es una vitamina que yo he hecho un test genético y es de profundo riesgo cardiovascular, como la vitamina B3, la niacina y la niacina, pues estas vitaminas se consumen con el estrés. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona estresada, insomnio, si tiene además, como yo, un problema genético por lo cual necesita más vitaminas del grupo B que el resto de la población, pues estoy en apuros. Entonces, el estrés se come nuestros nutrientes porque yo estoy en constante modo lucha o fuga. Estoy luchando todo el día contra el miedo del virus, contra el jefe que me cambia los horarios, contra mis turnos de trabajo que no me permiten descansar cuando toca, pues todo eso afecta a mis nutrientes. ¿Y qué vemos en analíticas? Carencias de magnesio, carencia de vitaminas B, carencia de hierro, porque además el estrés y la falta de descanso lo que provocan es una falta de secreciones digestivas y gástricas, intestinales y gástricas. A nivel de estómago, lo que provoca es una hipoclorhidria, o sea, una falta de ácido, de buena calidad de ácido en el estómago. Nosotros el estómago lo tenemos que considerar como una grande lavadora que hace como un primer lavado de las comidas, pero también una primera digestión de las proteínas. Y además, lo que permite el ácido es también la absorción de nutrientes como la vitamina B12, el hierro o incluso otros minerales como el zinc. Entonces, ya una situación de estrés, de que yo en el trabajo me estreso, llego a casa, veo las noticias, duermo mal, pues genera una falta de ácido en el estómago y consecuentemente me provoca unas carencias vitamínicas. Pero no solo a nivel digestivo, a nivel intestinal, ¿qué pasa? Todo el mundo ha tenido un examen y todo el mundo se ha ido corriendo al lavabo por la tensión, ¿no? Ha opositado. Porque realmente cuando tú estás en modo estrés, en modo lucha o fuga, o sea, cuando tú mandas señales al cerebro que tiene que sobrevivir y ¿qué prioriza? El músculo, prioriza el corazón y prioriza el cerebro, pero nunca prioriza el sistema digestivo o el sistema reproductor. Eso se pone en modo off totalmente. ¿Y qué pasa? Que todo lo que llega al intestino se expulsa de manera inmediata, por ejemplo, de la diarrea, porque no hay tiempo para digerir, no hay tiempo para hacer el proceso de una manera fisiológica, o si no, se bloquea todo y tengo estreñimiento. Entonces, se enlaza un poco también al artículo que salió esta semana, ¿no? Si duermo mal, cago mal. Te lo digo. En el fondo, Si duermo mal, cago mal. Sí. Porque en el fondo tú priorizas toda tu energía, todos tus recursos para hacer funcionar los músculos y el cerebro, porque como somos animales, como decía Alejo, nosotros nos hemos genéticamente criado en una cueva donde la amenaza era real, era un lobo, era, no sé, un animal peligroso o incluso un ataque de otra tribu. Pero ahora vivimos en un mundo donde las amenazas son algo etéreas, bueno, el COVID lo podemos tocar con mano, pero son miedos, muchos miedos por anticipación de lo que vendrá, de este trabajo fijo que nunca llega, de esta incertidumbre, y eso genera un impacto sobre la absorción de nutrientes, a nivel digestivo un desastre, a nivel intestinal también, y sobre todo que genera también hábitos poco saludables, porque si yo estoy
con el cortisol alto todo el día porque estoy muy estresado y además por la noche tengo niveles letales de melatonina, lo que me pasará es que recurriré también a comida poco saludables, porque hay también una alteración de las hormonas que me dan saciedad y me generan hambre. Con lo cual, si, por ejemplo, la hormona de la saciedad, que es la leptina, disminuye, yo me levantaré y empezaré a atracar la nevera, o cuando me pondré a cenar, pues probablemente haré una ingesta muy superior a la que necesito de calorías, pero además eligiendo un tipo de alimentos muy calóricos que me den confort y que no me convienen para nada. A mí me da la sensación que el insomnio y el estrés cuentan muchas de las patologías que vemos cada día en las consultas, que si colons irritables y derivados de trastornos digestivos parecidos, ¿no?, a un sobrecrecimiento bacteriano, a tantas y tantas intolerancias. Seguramente, si respetáramos estas rutinas que estamos pidiendo, que son sal a la calle, muévete, tienes que estar más en contacto con la naturaleza, exponerte al sol durante un rato largo, que la luz azul o blanca de la oficina no sea la que sea predominante en todas las horas de tu día. La alimentación por descontado, pero sobre todo, cena muy pronto si es que cenas. No desayunes cuando es de noche. Respeta estos ritmos. Si todas estas rutinas se cumplieran, probablemente quizás sí tendríamos habría estrés. Habría menos problemas de insomnio. Pero claro, habría menos problemas de insomnio y seguramente un estrés un poco mejor gestionado, ¿no? Porque, ostras, si tú estás yendo a la naturaleza en algún momento de tu día y si te estás exponiendo el sol, es que también estás poniendo en valor que en tu día no todo es trabajar. Es que también estás poniendo en valor que en tu día también es importante quién tienes a tu lado y no quieres que se hagan mayores, te gires y pienses, yo no los he criado, no sé quién ha sido, pero yo no estaba. Es decir, es como que es fácil decirlo porque después la vida está hecha, el sistema capitalista, para salir, trabajar, ganar dinero y los trabajos por turnos no los escoge la gente. Si los pudiera escoger no tendría un trabajo por turnos en la vida y para empezar el personal sanitario, ¿no?, que hacen turnos eternos y muchas veces de madrugada. La vida no nos lo pone nada fácil, está claro, pero es verdad que hay momentos en que vamos buscando especialistas uno detrás de otro, delegando en ellos, en vosotros, que nos deis la pastilla de la felicidad o la marca perfecta del magnesio perfecto que me tiene que resolver mi vida, y yo de por sí tengo tanto estrés que estoy como 5 veces por debajo del magnesio que necesito. Entonces es como una locura. Me voy a gastar el dinero con el suplemento más caro, con la marca más cara que me dé Marcelo, en vez de invertirlo y me olvido de todo el resto, ¿no? Claro, se te va el magnesio, ¿no? O sea, es una cosa objetiva, lo has dicho antes y tú también lo cuentas, Alejo, que te roba minerales hasta... No es que no absorbamos bien la comida que comemos porque tragamos en vez de masticar, que también. Es que no la absorbemos porque la perdemos por culpa del estrés. Es decir, tenemos entre 4 y 5 veces menos de magnesio por el hecho de sufrir estrés. Eso es una locura. Mira, porque y además... bueno, sí, bueno, mira, no, comento que el estrés psicológico y el estrés metabólico, aunque está muy asociado al mundo del culturismo, el estrés metabólico de estresar los músculos, pero yo creo que se entiende, ¿no? El estrés metabólico también es como un círculo, en una espiral que al final es perversa, porque el estrés psicológico lo que te hace es, por ejemplo, que duermas mal. Si duermes mal, lo que es el insomnio hace que tú al día siguiente tengas mucha menos resistencia o capacidad para soportar los estresores del día a día. Es decir, una noche de mierda es un día de mierda al día siguiente. Entonces, te debilita tu capacidad. Entonces, todo este ambiente apocalíptico te afecta mucho más porque no tienes resistencia, no te has reparado durante la noche. Cuando hablábamos del estrés metabólico, lo que pasa también, pues, te dispara el cortisol. Nos chupamos todo lo que es el magnesio y sabemos que somos
magnesio dependientes en nuestra obtención de energía. Todo lo que es la mitocondria, todos los procesos del ATP son magnesio dependientes. Entonces, si ya estamos orinando entre 4 y 5 veces más de magnesio de lo normal por culpa del estrés, si no tenemos una alimentación ya desde un inicio que cogiera conciencia y que se preocupase por la nutrición, pues imagínate ahora, es que tenemos unos déficits increíbles. Sí. Hoy había Y leído... además, Alejo, Sí. no solo de nutrientes, de magnesio, vitaminas del grupo B, la niacina, ¿no? La vitamina B3, pero también de vitamina C y de antioxidantes. Porque el cortisol lo que genera son radicales libres. El cortisol, sostenido en el tiempo, nos envejece y aumenta la cantidad de radicales libres. Entonces, nos salen arrugas, nos sale el pelo blanco. O sea, se come todos nuestros depósitos de antioxidantes porque estos radicales libres el cuerpo intenta eliminarlo de alguna manera. Entonces vas como comiéndote todas tus reservas. Entonces, si de glutatión, de vitamina C tenías buenos niveles porque comías bien, con el cortisol probablemente necesitas un refuerzo seguro y si no tienes una buena alimentación, probablemente ya generas un estado ya carencial y envejeces mucho más rápido y todo va peor y te enfermas. Exacto. Y Marcelo, enganchando con la parte de la alimentación, hoy he leído una cosa súper interesante, que es este famoso eje intestino-cerebro. Hoy escuchaba a un farmacéutico que ha hecho una reflexión súper interesante. Decía que la simbiosis que existe entre nuestros genes y nuestra flora intestinal está sufriendo o estamos viviendo algo increíble, que es que nuestra flora intestinal empiece a ser inviable para nuestros genes. Nuestros genes apenas han cambiado, pero la flora intestinal que tenemos hoy es completamente diferente a la flora intestinal que teníamos hace 500 años, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Que somos una simbiosis y esa flora intestinal que tanta importancia nos que está teniendo, si comenzamos a comer ultraprocesados, comida de esta antiansiedad, chatarra, ¿qué tal? Lo que está haciendo es generar una flora intestinal completamente aún más diferente a la que necesitamos para tener un equilibrio, una salud emocional. Porque lo increíble de lo que se está viendo ahora es que la flora intestinal condiciona nuestras emociones también. Todo es multicausal en salud, por desgracia, porque si fuera unicausal sería más fácil de arreglar, pero lo que vemos es que se han cogido ratones deprimidos, han esterilizado la flora intestinal de los ratones sanos o felices y les han puesto la flora intestinal de los ratones deprimidos a los que eran felices. ¿Y qué les pasó? Que se deprimieron los ratones que eran felices con la flora intestinal tipo o los ratones deprimidos. Exacto. Sí, entonces, sí. Que estamos viendo que es muy complejo y que lo que al final nos puede salvar, creo, es recuperar lo que es el marco de la coherencia genética. Es decir, ¿qué necesitamos los sapiens para estar sanos? ¿Dónde perdimos, como dice Paul Saladino, dónde perdimos la salud, ¿no? ¿Dónde perdí mis juguetes por última vez? ¿Dónde viste, que decía su madre, dónde viste tus G-Joes por última vez? Vamos a buscarlos allí. Pues llega un momento que creo que hay que hacer lo mismo, dónde perdimos nuestra salud, ¿no? Y ver un poquito qué hacíamos en ese momento para no tener todo este sufrimiento que tenemos hoy en día. Claro. No, si lo decías, ¿no? Respuesta si de en qué momento. Nuria, una frase que gira por internet de Sófocles que me gusta mucho, que es que el insomnio es la mejor medicina. O sea, desde la antigua Grecia lo sabían, o sea, ya hablaban de sueño. Es como, y ahora, como que ahora que ya el insomnio ya es un problema ya instalado en nuestra sociedad, parece que es todo de nuevo, pero es que se habla de ello, de la importancia, de su importancia desde la época de la antigua Grecia. Y eso, y realmente una cosa que me enlaza también con mi trabajo de dietista, es que cuando tenía en la antigua Grecia, cuando surgió la medicina, surgió con alimentos funcionales, que hablamos de insomnio muy ligado a la nutrición. O sea, las primeras medicinas en el fondo fueron plantas, fueron alimentos que comíamos
y que fueron descubriendo prueba-ensayo que funcionaba mejor y que funcionaba peor para la dolencia. Y como dije en el webinar, que encontraron en el primer botiquín de los romanos un rabanito. ¿Quién diría que un rábano, no? ¿Y cómo sabían los romanos que el rabanito podía ser un buen sedante, además de un buen antioxidante, de un buen aporte de medicina? Porque cuando estaban mal, buscaban en los alimentos los nutrientes que podían ayudar a esa dolencia. Y es un poco también el espíritu que estamos recuperando nosotros y que queremos también plasmar en el curso. No se trata de ser un tendero que yo, que he trabajado muchos años en farmacia, tenía como la síndrome del tendero de ahora te doy la pastilla y ahí lo solucionas todo. Sino que las claves son mucho más complejas y viene de enseñar una hoja de ruta que tienes que implementar en tu vida y unos cambios que tienes que en el día a día vas a implementar para que tú a lo largo del tiempo experimentes una gran mejora en la calidad de vida, en el nivel de estrés y en la calidad del sueño. Y es lo que dice Alejo, el estrés no es una pastilla y tampoco el sueño lo es, pero la mejora del insomnio no es una quimera. La mejora del insomnio es posible gracias a una serie de intervenciones en tu vida que ayudan a rebajar el nivel de estrés, a aportar esos nutrientes esenciales, a cuidar de tu microbiota y también, mientras hacemos eso, también recurrir a la suplementación que nos ayuda tanto y que, bueno, desde la psiconeuroinmunología también somos fan de la suplementación. Como no puedo negar eso. Bueno, me gusta que digas eso, Marcelo, porque hace 7 años que desde Soy como y ets el que menges hacemos formaciones online, cursos online, y a mí la satisfacción que me da es ver que la gente cuando se apunta a un curso y lo está adquiriendo y lo está pagando, se está comprometiendo. Y eso que estáis pidiendo, que antes también lo decías, Alejo, decías, toma acción, hazlo. O sea, ya sabes el camino, hazlo. Eso es lo que más satisfacción me trae en los cursos. En el de Pierde Peso mismo que acabamos de hacer, que lleva no sé cuántas ediciones y ahora lo hacemos para mujeres de a partir de 40 años. Cuando ves que lo han intentado todo y en 15 días somos capaces de accionarlas de tal forma que todas adelgazan y todas pasan a encontrarse mejor y hasta algunas duermen un poquito mejor porque justamente, no lo hemos hablado hoy, pero en el curso lo podemos hablar y hay alguna pregunta de la vinculación del sobrepeso y el insomnio, ¿no? Que es muy clara, ¿no? Gente que se levanta a medianoche para comer, hasta eso, ¿no? Cuando ves que la fuerza de la comunidad, sobre todo del me he apuntado y lo tengo que hacer, me he apuntado y me tengo que comprometer, porque si no, ¿por qué pago para no hacer las cosas? Es en ese momento que se comprometen de verdad y es transformador. Y es el wow, es el momento wow. Ahora lo tenemos. O sea, lo has escuchado toda la vida, pero hemos puesto Nuria, yo me he quedado con... No. De alguna forma, ¿no? Hemos hecho un live, no sé, nos inventamos todos los formatos en el curso de insomnio. Alejo y Marcelo están en vídeo. Están en formato foro por escrito. Vais a tener una noche con ellos, uno a uno una noche, el otro otra noche, solos para vosotros, para los alumnos, para preguntarles todos. Es decir, nos inventamos todos los formatos para encontrar la forma de llegar a ti, para conectar con la persona, para que se comprometa. Y eso es lo maravilloso. Ver que entonces sí pasan cosas, ¿no? Sí, Nuria, recupero un poco lo que dijo Alejo, que me quedo ahí como, es que tienes una capacidad de transmitir unas palabras, no sé, hijo, te voy a llamar cada día, de informar. Yo me acuerdo, Nuria, que cuando preparaba el curso, te dije, el ciclo del sueño dura 1 hora y media, son 90 minutos, y que me comentaste que entraste en redacción y preguntaste, ¿sabes cuánto dura un ciclo del sueño? Y que nadie sabía que duraba 1 hora y media. Y eso, recuperando la idea de Alejo, tienes que informarte, empoderarte de tu salud y de tu problema. Y a partir de ahí sí que puedes poner remedio. No se trata de la pastilla, se trata de conocer el problema, de saber qué es el sueño, qué importancia tiene, qué es el insomnio, cómo puedes detectarlo y a partir de ahí una hoja de ruta para
generar ese cambio que necesitamos y que estamos esperando desde hace mucho tiempo y que solo la pastilla no va a resolver. Vamos casi al turno de preguntas, pero Alejo, te quería preguntar si antes que nos hemos quedado a medias del esquema que tenías, ¿te ha quedado alguna cosa por decir? Sí. Porque yo tenía pensado, refuerza tu sistema inmune, rutinas, el hombre más rico de Babilonia, que es una locura en el chat de YouTube, que todo el mundo está preguntando el título del libro, ya lo ha puesto mucha otra gente, el hombre más rico de Babilonia, que es educación financiera, acción, dieta y seguro que te queda algo. Sí, mira, me había apuntado porque yo entiendo que lo que la gente querrá escuchar son 4 recursos fáciles de aplicar, ¿vale? Y si algo podemos enlazar con lo del hombre más rico de Babilonia, si les interesa, una de los insights que van a aprender con este libro es que el poder de la acción continua en el tiempo. Es decir, si yo medito un día 4 horas y no vuelvo a meditar en un mes, no sirve de nada. Es mejor, es como aprender un idioma. Hay que meditar 20 minutos cada día. Hay que invertir tu dinero o ahorrarlo, tu 10%, muy poquito, pero sistemáticamente. Y luego el poder de la acción, es decir, no sirve de nada si no lo haces. Es que, en lo que es la riqueza psicológica o emocional, hay muchas transferencias con la riqueza financiera, ¿vale? Hay muchos principios que son los mismos y por eso muchas veces me gusta leer libros de educación financiera porque hay transferencias muy, muy interesantes. Pero bueno, vamos a los 4 o 5 consejos que me había puesto para compartir hoy, ¿vale? Uno de ellos sería la interpretación del problema. Cuando estamos en la cama y tenemos este insomnio y vemos que no nos podemos dormir, nos estamos poniendo nerviosos, podemos reorientar ese momento, ¿vale? Y esa pérdida de energía en el crecimiento, ¿vale? De ser una cosa negativa, yo puedo elegir en convertirla, ya que estoy despierto, en un momento de introspección y crecimiento personal, porque el crecimiento siempre nos da placer. Entonces, hay 4 preguntas muy interesantes que nos orientan hacia el crecimiento. Y yo me las hago normalmente, las intento hacer cada noche y además tienen un poder bastante paralelo, que es que me quedo dormido en la primera pregunta muchas veces, ¿vale? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué he aprendido hoy? Que ayer no sabía, hoy que he aprendido. Entonces, parece fácil, pero es difícil pensar, hoy que he aprendido que no sabía ayer. Ya te pones en modo, ya te quitas, rediriges tu atención hacia algo constructivo y positivo, ¿vale? Al cerebro ya le gusta esto. Entonces, ¿qué he aprendido hoy? Pues te pones a pensar, ¿qué he aprendido hoy? Ah, sí, pues hoy he aprendido que a lo que más le estresa a los animales, a los ratones, es que los inmovilicen. Ostras, pues es lo mismo que nos pasa a nosotros, que nos inmovilizan con la cuarentena y por eso también nos estresamos un montón, ¿vale? Ah, pues qué guay, ¿vale? He aprendido una cosa. Paso a la segunda pregunta. ¿Qué he mejorado hoy? Bueno. Entonces, ¿qué he mejorado hoy? Él se duerme, pero a mí me parece de una filosofía que los que tienen insomnio yo no sé duermen en la primera pregunta. Continúa. No, pero ver, os aseguro que a la cuarta, quinta noche de hacer las 4 preguntas aumenta las probabilidades de dormirte en un 80%. Vale. La segunda pregunta, ¿qué he mejorado hoy? Puede ser que hayas mejorado desde una estantería, que hayas pintado la casa o que hayas mejorado tu nivel de inglés con el podcast que te has puesto por las mañanas y hoy he aprendido crash o cómo fue rush, subidón, no sé, ¿qué he mejorado hoy, no? Pues hoy he mejorado mi alimentación porque hoy no he comprado estos alimentos que sé que son malos, ya no entran en la cesta. ¿Qué he mejorado hoy, no? La tercera pregunta sería, ¿qué he aportado? ¿Qué he aportado hoy? Pues puede ser, pues hoy he aportado que mis hijos pasen una buena tarde, me los he llevado a montar en bicicleta, he ido acompañado a mi mujer a pasear y hemos pasado una tarde maravillosa, pero sería qué he aportado hoy, no algo como más altruista, ¿en qué has ayudado? ¿Qué has aportado? Y la cuarta pregunta sería, ¿qué he disfrutado hoy? ¿Vale? Pues hoy he disfrutado, recuerdo que he disfrutado mucho cuando le hacía cosquillas a mis hijos en la barriga y se reían y ese contacto físico que todos nos está estresando tanto la pérdida del contacto físico, ¿no? Pues, ¿qué he disfrutado? Son 4 preguntas muy... Que no son mías y realmente se las robé a un gran desarrollador de personas que es Tony Robbins y él son 4 preguntas que
las tiene muy claras para el desarrollo personal, que son, pues, esto que he aprendido hoy, qué he mejorado hoy, qué he aportado hoy y con qué he disfrutado hoy. Y esto ya nos biohackea lo que sería la amígdala, porque le quita el poder, ese nivel de alerta, y empodera otra vez a lo que sería la parte prefrontal de la corteza prefrontal, la del razonamiento, la de la reflexión, la atención, ¿vale? Y es también, estas 4 preguntas nos pueden servir para quitarle poder a esa amígdala hiperexcitada y hipertrofiada, porque además es que a nivel neurológico estructural se engrandece. Es que la neuroplasticidad, nuestros pensamientos hacen que nuestro cerebro se cambie incluso de estructura. Sí, es increíble. Entonces, O sea, que no es bueno, solamente el butirato, Alejo. No es solamente el butirato, que tenemos que butirato no. con el Vale, ghee o la entonces, mantequilla. Es también otra... sí, entonces, la interpretación, reinterpretar el problema que tenemos, es decir, todo nos afecta en base a nuestro punto de vista. Entonces, es una de las cosas que hacemos en terapia o en el curso, es la interpretación de las cosas que nos pasan. Es decir, la felicidad no está en lo que me pasa, sino en cómo interpreto lo que me pasa, ¿no? Pues entonces, el insomnio, vamos a aprovecharlo para reinterpretar. Reinterpretemos el insomnio, ese momento de estrés nocturno, vamos a utilizarlo para el crecimiento personal, ¿vale? ¿O qué tengo que aprender de aquí? Tengo que aprender algo. Puede ser un indicador, el insomnio, de que mi estilo de vida, mis 5 pilares o 6 pilares de la salud están debilitados. Tengo que reforzarlos, y puede ser como un piloto, un chivato, que me diga cuando ya tengo robustas las columnas de la salud, ¿vale? Y cuando mejore mi insomnio, querrá decir que estoy haciendo muchas cosas bien, ¿vale? Entonces, reinterpretación del insomnio como algo positivo que va a hacer que a medio o largo plazo tenga una experiencia vital mucho más enriquecedora que hace poco. Hay una frase que me gusta mucho, que es: nadie despierta en un mal sueño, se despiertan en las pesadillas, ¿vale? Es decir, puedes tener una vida gris y no querer cambiar, pero si tienes una pesadilla que estás sufriendo mucho, es cuando vas a querer buscar esa información que te falta para resolver el problema y acabar con ese sufrimiento emocional, ¿no? Entonces, el insomnio nos puede catapultar para ser mejores. ¿Qué más? Racionalizar los problemas, es decir, ojo con los informativos y sensacionalistas. Vamos a coger los datos, vamos a buscar información, vamos a hacer cursos, vamos a aplicarlo, a entender el problema para poderlo mejorar. Vamos a registrarlo. Nuestro cerebro, parece mentira, pero es muy mal científico. Esto quiere decir que dramatiza y amplifica los daños del insomnio. Con familiares míos lo que hago es les recomiendo que, bueno, y conocidos, que es justamente con una familiar mía fue muy anecdótico, porque decía que dormía 3 y 4 horas cada noche y que el insomnio la estaba matando. Entonces, le recomendamos que se comprase las pulseras Fit, estas, que registran las horas de sueño, y resultó que dormía mejor que yo. Pero la percepción de dormir mal era peor que el dormir. Es decir, el efecto nocebo nos afecta. Las personas con sobrepeso que se preocupan por sobrepeso mueren antes que las personas con sobrepeso que no les preocupa el sobrepeso. La interpretación, el estrés por padecer insomnio es peor que no tener insomnio. Es curioso, ¿no? Bueno, entonces, la interpretación. Vamos a registrar realmente, un consejo muy bueno es: registramos la realidad de mi calidad de sueño a través de algo objetivo y no subjetivo. Y esto también nos cambiará el punto de vista. ¿Qué más? La dieta, no, sí, bueno, la dieta, si podemos intentar irnos a dormir pues sin la barriga llena, pues no sé, yo desde que hago el ayuno intermitente 16 horas, a mí me va bien saltarme la cena. La verdad que mejora la calidad del sueño. Meditar, hacer una pequeña meditación por las noches antes de irte a dormir también me ayuda mucho. La meditación también nos sirve en esos momentos, en esos picos de nerviosismo, porque no nos podemos dormir, para ponerlo en práctica. Pues vamos a meditar, pero claro, es lo que en el curso hablábamos, que las tormentas no es el momento de aprender. En las tormentas vienes aprendido, ¿no? Entonces, tienes que aprender a meditar por las mañanas cuando estés bien, para poderlo aplicar y beneficiarte de esta herramienta en tus noches de tempesta, ¿vale? Esto es importante, el poder del entreno, de la práctica consciente, para cuando me haga falta de verdad en esos momentos de insomnio grave, poder aplicar esta herramienta. Una pregunta, Alejo. Sí. ¿Las meditaciones que recomiendas también servirían para una persona con estrés? ¿Perdona?
las recomendaciones de las meditaciones que dices, ¿servirían también para estrés? Sí, realmente son herramientas transversales. Es incluso yo antes de hacer ahora mismo, os confieso, el webinar estaba con un punto acelerado siempre me pasa. Entonces, pues son momentos en los que hago meditación para percibir, dejar ir todas mis energías, lo que es la energía adrenal, ¿no? Encima de los riñones, lo noto, las visualizo, las dejo ir, las dejo salir y normalizo, observo y bueno, son ejercicios que aplico con cualquier estresor. Tengo una petición para hacerte. Como yo conozco a alguna paciente tuya y sé que haces estas meditaciones también con los pacientes que tienen estrés o insomnio, ¿podríamos el día que hagamos el live con los alumnos de Apágate Insomnio, que cuando hagas el directo nos enseñes a hacer eso que le has enseñado a esta paciente que está tan enamorada de ti y le ha ido tan bien para su estrés y su vida y su insomnio? Esta paciente de la que me hablas es un amor y tiene un don en conectar a gente que sintoniza en la misma frecuencia. Yo os he dicho que el objetivo de su vida es que este mundo sea más feliz con una actividad Alejo, que hace, pero... Con esta charla me has puesto como el icono del WhatsApp donde le explota la cabeza de que he oído algo tan brillante. Te felicito porque de verdad es apasionante. Voy a comprar el curso para... Yo por eso le estaba pidiendo ya aún más, ¿no? Porque tenía tantas ganas que nuestra audiencia conociera a Alejo Cabeza que le necesitaba en directo para que vierais la magnitud, porque yo hace ya unas semanas que lo he conocido y es que no me podía callar. Pronto, de hecho, haremos un podcast también con Alejo Cabeza y será uno de los protagonistas del podcast de Soy Como, hablando también de otros temas parecidos, pero no exactamente lo mismo, porque en el podcast no vamos a hablar de insomnio ni tiene que ver con el curso de Apágate Insomnio, pero para que veáis pues la capacidad que tiene, ¿no? de hilarlo todo, y lo contábamos en una entrevista escrita esta semana en Soy Como, que yo le hice a Alejo y que la podéis leer, porque es de los pocos que reúne todos los pilares, que no puede entender la psicología por sí sola. Y cuando tenemos esta visión integrativa y hablamos el mismo idioma, es porque él ha necesitado formarse en alimentación hasta unos niveles, que es un crack, que parece nutricionista, para dar lo mejor que pudiera de todos estos pilares de la rueda de la vida sana a sus pacientes, porque si no, si comes fatal, después van con unos picos de glucemia, por ejemplo, y en consulta le cuentan una película y unos estados de nerviosismo que si después en tu casa abres la nevera y te comes cualquier cosa, no puede estar en manos solo de un psicólogo resolver una vida que va en contra de toda la naturaleza, que es un poco lo que estamos contando hoy, ¿no? Es decir, sí o sí tenemos que cambiar esta manera de vivir que tenemos, que está tan alejada de lo que nos está pidiendo nuestro organismo. Bueno, yo te pedía si en el live podrás hacer una de estas meditaciones con los alumnos. Sí, yo estoy ahí escuchando con muchas ganas, porque sabéis que yo sufro estrés y soy carne de cañón de estas meditaciones. Ya sabéis que hay gente como yo, quizá hay alguno escuchando, de los 400 que están mirando, que les pasa como a mí, que oímos meditación y yoga y nos iríamos corriendo a otra hora, en plan, no me lo vuelvas a decir, no me sirve. Y nos gusta, no sé, bailar zumba o hacer una sesión de cardio muy heavy en el gimnasio, porque es la única forma en la que desconectamos de verdad. Y esto me lo compráis también, ¿no? Cuando la gente te viene con mucho estrés en consulta, Marcelo, ¿tú qué les dices? Piensa tú qué te gusta a ti, y si a ti lo que te gusta es una clase de zumba, pues perfecto. O sea, que yo quiero aprender a meditar. Eso es una asignatura que me lo tenéis que enseñar. Pero que sí, cada uno tiene que... ¿no? Sí, de hecho, como que yo tengo como unas rutinas que siempre doy y que después he compartido también en el curso que doy en consulta, pero en consulta a veces el tiempo es muy corto, entonces necesito más tiempo para explicar determinadas cosas. Y hablando de libros, yo aconsejo siempre Las cebras no tienen úlceras.
Estoy en ello. relacionado con el estrés. Aconsejo siempre ese libro y la gente después, los pacientes me escriben y me dicen, el libro me ha encantado. Vuélvelo a decir, Las, Marcelo. ¿Cómo se llama? las cebras no tienen úlceras. Las cebras de Sí, sí, sí. las cebras no tienen úlceras el escritor es Robert Sapolsky y es un libro que habla de cómo los animales se estresan pero tienen capacidad de volver a la normalidad y nosotros no. Es como hemos perdido esa capacidad de ser resolutivos cuando toca, de trabajar concentrados, de trabajar focalizados en lo que estamos haciendo, pero después poder bajar el ritmo y tener un buen descanso. Hemos perdido esa facultad y el estrés se mantiene durante las horas del día para después afectar al sueño. Y este libro es muy didáctico y es muy simpático el título, ya atrapa por las cebras no tienen úlceras. Y bueno, yo aconsejo ese libro, pero voy a añadir también el libro de Alejo a la lista de lectura. Vamos a las preguntas. Me despierto durante la noche y me cuesta volverme a dormir. Es una persona que nos escribía esta semana y nos preguntaba si el curso le va a servir. Me despierto durante la noche, me cuesta volver a dormir, pero es que después en el chat Concepció me duermo rápido, pero a medianoche me despierto y si tomo más melatonina me vuelvo a dormir, pero luego me cuesta levantarme. Es decir, hay como diferentes tipos de insomnio y ahí mucha gente es cuando se pierde y piensa, ¿están hablando de lo que a mí me pasa? Cuenta un poco eso de los perfiles, de los tipos de insomnio. El tipo de insomnio, Nuria, se podría clasificar de diferentes maneras, pero realmente en clínica hemos visto que es muy fácil determinar 3 momentos claves del día de cómo tienes tu insomnio. Entonces yo voy a la cama y no me duermo, o sea, tengo dificultad a la hora de conciliar, ¿no?, el momento del sueño. Entonces el momento de me asomo a la cama, y esto Alejo lo sabe muy bien porque entran también cuando te pasas muchas noches seguidas, pues también entra mucho miedo, ¿no?, muchas creencias alrededor de me moriré o me pasará algo malo. Pero después hay también un insomnio que es sueño roto a partir de las 2 de la noche y el típico sueño de final de la noche, cuando yo me despierto a las 5 de la mañana, que creo y que he visto en consulta que el problema de la vigilia, yo me voy a la cama y no me duermo, es que la melatonina no empieza a subir. Tú tienes unos niveles de cortisol muy altos o tienes un ritmo de vida tan frenético que no has permitido que el pico de melatonina empiece. Entonces, para hacer eso, aparte de toda la hoja de ruta que propongo y todos la guía realmente durante cada hora del día, hacer cosas diferentes que ayuden al final, al momento cuando llega la noche, dormir, pero en ese momento no llega, si tú tienes un problema en la vigilia, no llega el pico de melatonina, no llega la subida de melatonina. Entonces hay que estimular en ese momento precisamente con melatonina. Normalmente se puede hacer con pequeñas dosis a partir de las 8 de la tarde, dadas cada hora, o se puede dar directamente media hora antes de dormir. Después hay el sueño que se rompe a las 2 de la noche. Ahí que dice que no solo es un problema de que la melatonina no empieza a subir, sino que el pico de melatonina que precisamente nos da a las 2 de la noche, pues eso no se ha generado. Ahí, claramente, todo lo que hagamos durante el día nos ayudará a reformar y a reestructurar esas horas de sueño, pero ahí nos está diciendo que en esa hora de la noche necesitaremos esa melatonina que todavía no tenemos. Entonces ahí también lo que propongo es una melatonina, además de otras suplementación como magnesio, plantas, una melatonina con un efecto alargado en el tiempo que permita este pico de melatonina justamente cuando necesito el máximo de melatonina para poder garantizar ese sueño. Y
el sueño de primera hora de la mañana lo relaciono mucho con un problema de cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés, pero que en realidad es la hormona también, la pobre, que nos ayuda a despertarnos, a ser activos, a esquivar un coche que viene rápido por la calle por la mañana, pues esa hormona tiene un pico a las 8 de la mañana. Y es posible que si yo llevo una vida muy estresada, ese pico comience antes. Entonces, lo que me centraré no es tanto en la melatonina, sino en la modulación de ese pico de cortisol. Entonces, tengo que ahí actuar sobre todo en el estrés y en el cortisol. Entonces, hemos, por clínica y por simplificación también, en tipos de insomnio que se presentan en consulta, pues si voy a la cama y no duermo, es que la rutina presueño muy mal, he hecho todas cosas malas para que la melatonina ni se dé cuenta que tiene que empezar a salir y pasar a sangre. Y después, a las 2 de la noche, me despierto, es que el pico de melatonina no se ha generado, y a las 5 de la mañana no acabo todo mi tiempo de descanso, quiere decir que ahí tengo un problema con el cortisol. Y de una manera fácil, que se entienda, hemos dividido estos tres diferentes tipos de insomnio, y para cada uno de ellos hemos dado unas rutinas diferentes y unos tipos de suplementación diferentes, porque la ayuda, cada una tiene su particularidad. Sí, hay 3 tipos de insomnio, pero el curso abarca estos 3 tipos. Tú, el que se levanta a las 5 de la mañana, para ti también lo consideras que tiene un problema con el cortisol y que es un tipo de insomnio, aunque duerme de seguido y se vaya a dormir a las 11 de la noche, ¿eh? O sea, para ti, sí, 5 de la mañana, si se despierta, es el cortisol disparado. Exacto. Es un problema de insomnio, pero es un problema también muy ligado al cortisol. Ya no es la melatonina. A lo mejor la melatonina sí que es capaz de hacer su ciclo, pero el cortisol empieza antes. Entonces, ahí toda la hoja de ruta que establecemos con lo que hacer por la mañana para potenciar todas las hormonas que ayudan a la vigilia, y todas las rutinas y todas las indicaciones que damos a la noche para que esas hormonas bajen y suban las hormonas que ayudan al descanso, pues eso será clave en cualquier tipo de insomnio. Como dice Alejo también, por ejemplo, cosas tan sencillas como cenar temprano, o incluso para algunos hacer ayuno intermitente. Todas estas claves son partes de una hoja de ruta que ayudan después a conseguir un descanso óptimo y una mejora del problema del insomnio. Te hago 2 preguntas en una y así vamos más rápido. Del chat, del directo, Irene dice: duermo toda la noche, pero me levanto agotada, con las barras y las cervicales destrozadas por tensión. ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, vamos una por una. Empezamos con Irene. Vale, entonces, Irene no descansa bien, la calidad del sueño probablemente no es profunda. Lo que decía Alejo, si viéramos probablemente el sueño en un dispositivo, veríamos que a lo mejor el sueño no es tan profundo, el tiempo de sueño profundo no es tan bueno. Pero más allá, porque no quiero tampoco que se vuelvan esclavos de estas aplicaciones, lo que tiene Irene, se llama Irene, sí, lo que tiene Irene es un problema de hormonas del estrés. Consigue buenos niveles de melatonina, entonces aparentemente duerme, pero claro, las hormonas del estrés la aprisionan, la tensan, le provocan contracturas, pero hay mucho más también, porque a veces no hablamos también de la importancia de otras sustancias como histaminas que nacen de un problema de disbiosis intestinal. El problema de disbiosis intestinal podría generar también un problema de histamina que podría aumentar la tendencia a padecer contracturas, tensiones musculares, problemas de ansiedad, insomnio, irritabilidad, cambios de humor. Entonces, también en Irene le propondría el curso
en el curso vas a mejorar muchas cosas, pero a lo mejor el foco también hay que ponerlo en el tema digestivo. Vale, Hay Nuria, muchos... tomo... Dime. Perdona. Nuria, tomo lorazepam y creo que últimamente duermo toda la noche, pero por las mañanas me cuesta horrores levantarme. Estoy destrozada. ¿Por qué? Mucha gente nos ha escrito esta semana en el correo contando que toman lorazepam, ¿eh? Ya veo que este es el medicamento top, que no sé si te gusta o no, claro. pero todo el mundo lo toma. Las benzodiazepinas son un medicamento excepcional para conseguir las horas de descanso. Y de hecho, si hay un problema real, como me escribió un chico esta semana, como Nuria, me dijo, no quiero tomar la medicación, pero el problema era tan agudo que le aconsejé, tú tienes que seguir los consejos del médico, y es eso el consejo. Pero más allá, una vez que tú tomas la medicación, tú tienes que entender que tienes que cambiar algo en tu vida para no depender de esta pastilla. Y el hecho que se levante como un asco, es normal, porque un efecto colateral de las benzodiazepinas es que no solamente crean hábitos y no te puedes desenganchar de ellas, y una vez que la tomes de una manera habitual no podrás dormir sin ellas, sino que al final generan mucha necesidad de recurrir a alimentos muy calóricos, el típico comfort food, esos alimentos que nos dan mucho confort y que no nos convienen para nada, como los ultraprocesados, pero además a la mañana nos levantamos muy mal, porque nos levantamos como atontados, porque el efecto inhibidor sobre los centros nerviosos se persiste. Marcelo, una pregunta. Dice, mi pareja ronca y tengo la sensación que cuando paso épocas buenas no le oigo tanto. Y hay otras que me levanto mucho por los ronquidos. ¿Tengo insomnio o eso es externo a mí? Porque ella cree que lo sufre y lo tiene, y que en épocas peores, que entiendo que es como con más preocupaciones, como que lo oye más o más a menudo y que ella duerme peor. Sí. Y entonces llega al punto de pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera una pareja que no roncara, no? Es decir, quizás no estoy al límite, pero... Me va a matar me va a matar lo que le voy a decir. ¿Por qué? Hay un humorista americano que dice, el remedio para el insomnio es dormir mucho. Que es una paradoja gigante. Es como, vale, el problema es que el problema lo tiene su pareja. O sea, tendríamos que valorar el ronquido, el por qué ronca. Entonces, el ronquido se puede asociar a medicamentos, a sobrepeso, a abuso de excitantes, alcohol. Entonces, el curso sería en este caso también para la pareja. Y si de verdad Marcelo, te quería decir que la que ha hecho la pregunta también puede pensar que es que está funcionando bien, porque si con estrés oye más a su marido, quiere decir que su sistema de alerta funciona correctamente, porque cuando estamos estresados estamos como percibiendo, y es normal que oigan las mamis que tienen bebés, es que tienen el sueño, que duermen, pero es normal, cualquier ruido, pues esta mujer es víctima de su sistema correcto, que está en modo alerta y oye a su marido. Perdona, es que quería decir. La clave sería buscar un sitio confortable, un espacio confortable donde poder dormir. Y a veces tienen que tomar decisiones difíciles, pero en ocasiones también quizá sería una opción también dormir sola. Porque es lo mismo que recomiendo también a las personas que trabajan por turnos, que la clave es también el dormitorio, utilizar la habitación más silenciosa de la casa, la más oscura, y si es necesario no dormir en el lecho, en la cama de la pareja, también tenemos que ser capaces de hacerlo. Me contaba una paciente, yo me despierto y trabaja de noche, yo me despierto porque el gato quiere estar conmigo y me
rasca la puerta y constantemente me despierta durante las horas de sueño por la mañana y trabaja de noche. Está claro que el problema no es el problema, el problema es el gato. Bueno, no, pues está bien decirlo, porque hay gente que está con la paranoia de hasta dónde tengo yo la responsabilidad del tema. Y otra pregunta. Son los ronquidos. Y entonces hay que en ese caso valorar el por qué, ¿no? ¿Por qué la pareja ronca tanto? Me encanta porque ella dudaba de si hacer el curso para ella y ahora le tendrá que contar a su novio, oye, tienes un problema. Los dos. Los dos, vale. Los dos es para los dos. Ya para ir terminando, nos ha escrito gente que hace trabajo por turnos, que es muy jodido y no lo pueden cambiar. Entonces, yo sé que hay dentro de todos los documentos prácticos del programa, hay un documento que es el insomnio según la edad y la situación, y cuando decimos situación es situaciones como esta del trabajo por turnos, pero se plantea si le va a servir el resto del curso. Porque si él no puede cambiar el trabajo por turnos, ¿qué le decimos? Totalmente. Hay una parte donde dedico tiempo a hablar de la dificultad de dormir por turnos, porque significa que estás durmiendo contra tu genética. O sea, estamos programados para estar despiertos durante las horas del día y dormir por la noche. Y resulta que el trabajo por turnos y el trabajo nocturnos en las grandes empresas ya se ha instalado en nuestra sociedad y se da por hecho. Pero realmente es ir contra natura. Entonces, no solamente le servirá la hoja de ruta que establecemos para todo el mundo, de rutinas, de alimentación, pero sino también he dedicado un pequeño apartado también a consejos que, por ejemplo, cosas tan sencillas como dedicar en el trabajo las tareas más peligrosas a la primera hora y dejar las tareas más fáciles y las que requieren menos especialidad por la mañana, por el cansancio que llevan. Y además, consejos como el tema de la habitación, crear un espacio. Es necesario crear un espacio para un trabajador de turno que sea un espacio muy silencioso. El silencio que tenemos durante las horas de la noche no es comparable al silencio que tenemos durante las horas del día. Me imagino los vecinos, la radio, la tele, el tráfico, ¿no? Es como, entonces, tenemos que crear este santuario del cual también hablamos en el curso y que es válido, un concepto válido para todo el mundo, pero en especial manera para las personas que trabajan por turnos. Porque están haciendo algo contra nuestra genética, contra lo que dicta nuestra naturaleza. Sí, sí. Ahora me has acordado, y no te lo he contado, Alejo, yo estuve viviendo en Palma de Mallorca durante un par de meses que me contrató la televisión y la radio pública cuando abrieron IB3 y vine a vivir a Palma y vivía en el barrio de Santa Caterina y trabajaba de noche. Yo he trabajado muchos años levantándome a las 4 de la madrugada, que para mí esto es de día, y empezaba a las 5, 5 y cuarto, ¿no? En la radio, esto en Barcelona. Pero cuando me cogieron en Mallorca, mi turno era de 12 de la noche a 8. Era toda la madrugada, hacía el boletín de la hora en punto y estábamos el técnico de sonido y yo solos en la radio y la televisión. Y cuando yo llegaba a casa, pensaba, wow, es imposible estar en silencio para dormirme a partir de las 9 de la mañana. Y mira que estaba compartía piso con 3 chicas más, pero da igual, se iban fuera, intentaba poner a oscuras la habitación y era imposible. Era imposible porque no hay el silencio que hay en la noche y era muy complicado. La dopamina que tienes tan alta debía ser imposibilísimo. Porque, ¿verdad? Tú te caíste en la marmita de la dopamina. Debías tener muy, muy fastidiado. Sí. Después, cuando llegaba el fin de semana, que esto también lo pasas mal, porque no sabes en qué momento del día dormir, para que no se te... bueno, ¿qué continúo? ¿Con la rutina de durante la semana o intento dormir y ser una persona normal durante el sábado y el domingo? Y era peor lo de los fines de semana, de no coger el ritmo, de no saber si era peor el fin de semana que el día a día, porque el día a día al final salía del trabajo y estaba cansada y era, bueno, es verdad, era muy de día y tal, pero además que no sabes cuándo comer, O sea, te levantas y dices, ¿desayuno? Bueno, no, que son las 2 del mediodía. Bueno, ya, pero es que me apetece como desayunar y no comer.
y no sabes ni cuántas veces al día comer. No, es muy bestia, lo del trabajo por turnos. Y ahora me he acordado que yo pensaba, ¿en Mallorca no pueden estar en silencio o qué? Y me decían, no, mujer, es que trabajas de noche y vives y intentas dormir de día. Es que esto es inviable. Y claro, estaba ahí en medio de la ciudad que no estaba nada aislada, ¿no? O sea, que me lo habéis recordado. Bueno, para ellos tenemos este momento a punto. Lo que pasa es que no va acorde con la naturaleza trabajar por turnos y sería ideal que fuéramos más acorde con la naturaleza, con todo lo que hemos contado esta noche. Habrá más. En el curso vamos a seguir conversando cada día en el foro con Alejo y con Marcelo. Son dos hombres que hoy os he querido demostrar que es muy guay tenerlos cerca. Es un aprendizaje constante, es un gusto, un lujo poderos escuchar y un lujo teneros en Soy Como con este curso online que empezamos el próximo lunes y que a partir de ahora estamos a vuestra disposición al correo electrónico por cualquier duda, pero bueno, mis compañeras han puesto el enlace para apuntaros en el chat y dentro del enlace la información está absolutamente documentada de qué va el curso y ahí tenéis, ya os digo, para no meteros más el rollo, toda la información de cómo están organizados los vídeos, los documentos prácticos que haremos en comunidad, los live, la participación de Montserrat Beltrán con el Feng Shui, etc, etc. Chicos, ¿queréis decir algo para añadir antes de cerrar? ¿Alguna Yo tengo solamente, Nuria, una frase que es los cambios requieren tiempo y paciencia y lo que queremos dar es una hoja de ruta para que tú vayas practicando y implementando en tu vida y con el tiempo y con la práctica, mejorando lo que no funciona, que en ese caso es el sueño. Muy bien. Exacto. Gracias, Marcelo. Y yo aportaría que si la coherencia genética se basa en estos 5 o 6 pilares, que sería alimentación, gestión del estrés, descanso, movimiento y conexión, en el curso vamos a intentar trabajar, aprender sobre lo que es la gestión del estrés y el descanso, el sueño. Son 2 pilares en este curso que nos van a mejorar mucho la calidad de vida. Son 2 pilares clave para tener una experiencia vital más satisfactoria y más feliz. O sea que para arreglar los problemas hay que comprenderlos y la formación terapia funciona mucho. Nada, formación terapia. Sí, aprender nos hace no solo mejores, sino más felices. Por cierto, último libro que recomendamos, ahora que hablábamos de los pilares de la vida saludable. Recomienda el de La Tribu, que me recomendaste. Sí, esto es maravilloso. Es ¿Dónde está mi tribu? Es un libro de... Ay, lo tenía por aquí. Aquí. Mira, te lo enseñaré y todo, qué bien. Es un libro de Carolina del Olmo que es una maravilla para entender por qué los papis de este tiempo nos estresamos tanto con la crianza. Es decir, nos han engañado. 2 adultos no sirven para criar a 2 crías sapiens. Nos quedan grandes. Hay un dicho que, de hecho, me lo ha dicho la persona que conocemos, esta persona tan maravillosa, me ha dicho, para criar a un niño hace falta una tribu, y esto es un dicho africano, ¿vale? Es decir, y es verdad, los papis que criamos, incluso una mami con un padre unifamiliar, es normal que vayamos tan estresados porque no estamos hechos para criar en soledad. Es decir, hay estudios que ahora ya nos abrimos otro, pero en el libro encontraréis pues información como que hay estudios que demuestran o recogen que las madres, el número de hijos que tienen va en función de los kilómetros que las separan de sus madres, de la percepción de apoyo de esa tribu que tienen. Entonces, nada, ¿dónde está mi tribu? Lo recomiendo también para entender por qué es un hándicap criar en estos tiempos que corren. Y ya en tiempo de COVID no puedes ver a tus abuelos, ni te cuento. Bueno, eso da una tranquilidad brutal. De Alejo, que de golpe es como que ni que sea 2 de los miembros de la pareja podemos estar desbordados porque no hay una tribu suficiente como para aguantar la presión y el cansancio que genera la crianza, que es una cosa que solo se puede entender si lo sufres, y ya digo que es maravilloso y a la vez se sufre mucho. Y he entendido eso de los kilómetros y las madres, he entendido porque yo he tenido 3, porque yo vivo en el cuarto y mi madre en el primero del mismo grupo. Alejo. Claro, pues ahora lo
diciendo, yo como la tengo tan cerca, Te relajaste y dijiste a tope. me relajé, me llené de fuerza y pensé, yo puedo, que tengo a mi mami. Bueno, pues suerte de ella, también te lo digo. Y suerte que no me he despistado y he tenido 5, porque si no estaríamos las dos muertas. Porque estamos las dos igual de cansadas, una igual que la otra. Pero suerte que la tengo cerca. Lo que pasa es que yo creo que me vino el subidón porque la tenía cerca y pensé, bueno, yo podré ser empresaria, madre de 3, coño, claro, porque tengo a mi madre cerca que me ayuda. Si aquí no hay más, hay una superwoman. La tribu. Sí, La tribu. sí, es verdad. La tribu, lo que dijimos, que en verano que te vas con la familia, los primos, desaparecen los niños. Cuando están los primos mayores, esa escalera de edades, y además que los niños disfrutan de la interrelación, de ahora ir con uno, con el abuelo, ahora con el primo, ahora con el otro, y vas haciendo esos oasis de relax y de poder hablar tranquilamente porque los niños desaparecen. No es bueno ni malo, pero es que es así. Ellos necesitan también desaparecer de nuestra Y vista. nosotros. Sí. Bueno, nos vemos dentro del curso a partir del próximo lunes. Muchas gracias, de verdad, y buenas noches. Gracias a todos por asistir. Un placer, Nuria, un placer, Alejo. ¿Qué cosas bonitas has dicho esta noche? Gracias. Porque me inspiráis, Marcelo, me inspiráis. Cuando encuentras una tribu, te inspiras. Somos la tribu. Gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Adiós, que vaya muy bien. Un saludo. Adiós, Nuria. Bona nit. Bona nit.